En 1704, un marinero escocés le pidió a su capitán que lo abandonara en una isla desierta, y el capitán lo hizo. Alexander Selkirk pasó 4 años y 4 meses solo en una isla del Pacífico, a más de 600 kilómetros de la costa de Chile. Aprendió a cazar cabras con las manos, construyó 2 chozas, y llegó a un punto en que casi no podía hablar. Cuando lo rescataron en 1709, los marineros que lo encontraron tardaron un momento en entender que tenían frente a ellos. Era un hombre cubierto de pieles de cabra que los miraba fijamente desde la orilla. Al final de este video, vas a descubrir lo que de verdad le ocurrió a Selkirk cuando los españoles lo encontraron en esa isla. Algo que va a dejarte con la boca abierta. Y si sientes que no he cumplido lo prometido, dímelo en los comentarios. Una vez llegues al final, dale al like y suscríbete. Esa historia llegó a oídos de Daniel Defoe, y 10 años después, Defoe publicó una novela que se convertiría en uno de los libros más leídos de toda la historia de la literatura occidental. Pero la isla real, la que inspiró todo eso, lleva siglos ahí en el mapa, casi sin que nadie la visite, con menos de 1000 habitantes y con una historia que va mucho más allá de Selkirk y de Defoe. Si se busca Valparaíso en Chile y desde ahí se avanza hacia el oeste sobre el Océano Pacífico, al principio no hay nada, solo agua azul durante cientos de kilómetros. Pero a unos 670 kilómetros de la costa aparece algo. Un grupo de 3 islas pequeñas en medio del Pacífico Sur, rodeadas por uno de los océanos más profundos y menos habitados del planeta, el archipiélago Juan Fernández. Y al final de este video, vas a descubrir lo que de verdad le ocurrió a Selkirk cuando los españoles lo encontraron en esa isla. Algo que va a dejarte con la boca abierta. Y si sientes que no he cumplido lo prometido, dímelo en los comentarios. Una vez llegues al final, dale al like y suscríbete. La isla más grande del archipiélago mide unos 93 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Tiene montañas volcánicas que superan los 1000 metros de altura, cubiertas de bosques de un verde oscuro que no se parece al verde de ningún otro lugar del planeta. La costa es abrupta, con acantilados que caen directo al agua, sin playas largas ni bahías tranquilas en la mayor parte del perímetro. Y la única forma de llegar es en avión, en una aeronave pequeña, o en barco durante un viaje que tarda horas desde el continente. Lo que llama la atención al ver las fotos satelitales es exactamente eso, el aislamiento. La isla parece flotando sola en el mapa, como si alguien la hubiera puesto ahí por error. El archipiélago fue descubierto por el navegante español Juan Fernández alrededor de 1574, durante un viaje desde Callao en Perú. Para esa época, el Pacífico Sur era una ruta estratégica, y los barcos que cruzaban hacia las colonias españolas en América necesitaban puntos de abastecimiento. Una isla con agua dulce, madera y animales valía oro. Durante el siglo siguiente, el archipiélago se usó exactamente para eso. Barcos de distintas banderas, incluyendo piratas y corsarios ingleses, hacían escala para reabastecerse. Las islas tenían cerdos, cabras y langostas en cantidades enormes. El agua bajaba limpia de las montañas, y el clima, aunque irregular, era tolerable. Pero nadie había fijado todavía una colonia permanente. Las islas eran un punto de paso, no un destino. Eso cambió a fines del siglo XVII, cuando España decidió que necesitaba controlar el acceso, y empezó a enviar guarniciones, construyendo un fuerte que para principios del siglo XVIII ya sostenía una presencia española más o menos estable en la isla principal. Fue en ese contexto que en octubre de 1704 llegó la expedición inglesa del Cinque Ports. El barco estaba en malas condiciones, mal mantenido, con el casco dañado, y el capitán Thomas Stradling y el primer oficial Alexander Selkirk llevaban semanas sin llevarse bien. Selkirk era un hombre de temperamento difícil, conocido en la tripulación por sus peleas, y cuando llegaron al archipiélago, el conflicto llegó a un punto de quiebre. Selkirk revisó el estado del barco y concluyó que era peligroso seguir navegando en él. Le dijo a Stradling que prefería quedarse en la isla antes que continuar en ese casco a punto de hundirse, y Stradling, probablemente harto de las discusiones, lo tomó en serio y lo bajó a tierra con sus pertenencias. Lo que pasó en los primeros meses de Selkirk en esa isla
Es de los pasajes más crudos de toda esta historia, y la forma en que sobrevivió va a sorprenderte. Te aseguro que esta historia cada vez se pone mejor, así que dale al like y suscríbete antes de seguir. Selkirk esperó en la orilla mientras el barco se alejaba. Según los registros de la época, en algún momento empezó a gritar que había cambiado de idea, que quería subir de vuelta, pero el Cinque Ports siguió su rumbo. Los primeros meses en la isla fueron los peores. Selkirk pasó semanas paralizado por la angustia. El ruido de los leones marinos en la costa lo despertaba por las noches. Las langostas que llenaban las orillas al principio le parecían repugnantes, y los ratones que habían llegado a la isla con barcos anteriores le mordían los pies mientras dormía. Llegó a pensar que estaba enloqueciendo, pero Selkirk era marino y era escocés del norte de Escocia, que no es precisamente un lugar de clima amable, y sabía sobrevivir. Empezó a organizarse. Construyó 2 chozas, domesticó las cabras y aprendió a correr por el terreno volcánico con una velocidad que 4 años después dejaría boquiabiertos a los marineros que intentaron seguirlo. Para no perder el habla, leía la Biblia en voz alta, cocinaba langostas, marcaba el tiempo con muescas en un tronco, una por día. La isla tenía sus propias reglas, y Selkirk tardó meses en entenderlas. Una de las partes más perturbadoras de esta historia, la que casi nunca aparece en las versiones populares, es lo que ocurrió cuando los barcos españoles llegaron a la isla mientras él estaba ahí, porque llegaron más de una vez. Los españoles usaban el archipiélago con regularidad, y Selkirk era inglés, lo que lo convertía automáticamente en enemigo en tiempos de guerra. Cada vez que veía una vela en el horizonte, tenía que decidir en segundos si el barco era amigo o enemigo. En 2 ocasiones, según los relatos reconstruidos después, marineros españoles lo persiguieron por la isla. Selkirk trepó a un árbol y se quedó quieto mientras buscaban a sus pies. Esperó horas. Nunca lo encontraron. Esa parte de la historia cambia algo importante. Selkirk no estaba solo en el sentido de que su único problema fuera la soledad. La isla que lo protegía también lo ponía en peligro, y él tenía que administrar esa paradoja todos los días. Cuando finalmente llegó el barco de rescate, el Duke, comandado por Woodes Rogers, en febrero de 1709, Selkirk llevaba 33 días sin ver pasar ninguna embarcación. Los marineros del Duke lo vieron en la orilla y no sabían muy bien qué era. Se acercaron y encontraron a un hombre que había aprendido a vivir en la isla de una forma que ningún europeo de la época consideraba posible. Rogers escribió en su diario que Selkirk parecía más sano y más fuerte que cualquier hombre de la tripulación, a pesar de 4 años de aislamiento. O quizás precisamente por eso, sé que por culpa de lo que pasa después de ese rescate, es donde la historia real se separa por completo de la novela que todo el mundo conoce. Y la diferencia dice mucho más de lo que parece. Vas a suscribirte antes de seguir y dejar en los comentarios tu apuesta. ¿Crees que Selkirk se arrepintió de haber elegido quedarse en esa isla o no? Llevaron a Selkirk de regreso. Llegó a Londres, contó su historia, y esa historia llegó a Daniel Defoe. Pero hay algo que Defoe cambió y que marca la diferencia entre la historia real y la novela. En Robinson Crusoe, el náufrago está solo en una isla tropical sin nombre, queda atrapado por un naufragio y pasa 28 años. En la realidad, Selkirk eligió quedarse. La isla estaba en una ruta conocida. Los españoles la frecuentaban y él pasó 4 años, no por accidente, sino por una decisión propia que después quiso revertir y no pudo. Defoe tomó la estructura emocional de la historia, el aislamiento, la adaptación, la espera, y la amplificó. Cambió los detalles y creó algo que duró mucho más que el original. La isla donde ocurrió todo eso siguió siendo la misma. Durante los siglos siguientes, el archipiélago Juan Fernández tuvo una historia fragmentada. España siguió usando el fuerte y en algún momento se convirtió en penal. Chile envió prisioneros políticos ahí durante distintos periodos de los siglos XIX y XX. La distancia que hacía tan difícil llegar también lo hacía útil como lugar de destierro. Alexander Selkirk no fue el único que pasó años en esa isla sin querer irse, pero sin poder marcharse. En 1966, Chile tomó una decisión bastante particular.
Cambio oficialmente el nombre de la isla principal de más a tierra a Isla Robinson Crusoe, y el nombre de la segunda isla, la más alejada, a Isla Alejandro Selkirk. El propósito era turístico, y funcionó a medias. Hoy en la isla Robinson Crusoe viven alrededor de 900 personas, casi todas en el pueblo de San Juan Bautista, con una calle principal, casas de madera pintadas de colores y una bahía donde atracan los barcos de abastecimiento. La economía gira en torno a la langosta, considerada la mejor del Pacífico Sur, y a un turismo limitado por la falta de infraestructura y por una pista de aterrizaje corta que con clima inestable puede volverse complicada. El archipiélago fue declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1977. Tiene un colibrí rojo y verde que no existe en ningún otro punto del planeta, y un bosque con plantas endémicas que evolucionaron en aislamiento durante millones de años. Pero ese mismo aislamiento que hizo posible su ecosistema también lo hace vulnerable. En febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el centro sur de Chile, y la isla quedó en el camino del tsunami que siguió al sismo. 11 personas murieron, el puerto quedó destruido, buena parte del pueblo quedó bajo el agua, y la reconstrucción tardó años. La mayoría de los habitantes decidió quedarse de todas formas. Selkirk estuvo 4 años esperando un barco que lo sacara de esa isla. Los habitantes actuales han construido una vida que no depende de que nadie los rescate. La ficción de Defoe terminó cuando llegó el barco. La historia real de la isla siguió y sigue todavía hoy. 670 kilómetros de océano, terreno volcánico, tsunamis, aislamiento total, y sin embargo 900 personas, langosteros, una escuela, una calle con casas de colores. Selkirk quiso volver al barco y no pudo. 4 años después, quiso quedarse en la isla y tampoco pudo elegir. La isla nunca le perteneció a él ni a nadie. Solo existía ahí con sus propias reglas, indiferente a lo que los humanos decidieran hacer con ella. Además de que esta historia te haya demostrado que la realidad detrás de los grandes clásicos suele ser todavía más dura que la ficción, dale al like ahora mismo antes de suscribirte antes de irte. Además, deja en los comentarios si crees que tú habrías aguantado 4 años en esa isla o habrías terminado como Stradling, hundido en su propio barco. Coordenadas Secretas publica cada semana, porque hay muchos más lugares donde el mapa termina y la historia empieza.